Pero bueno, después el tránsito al cristianismo, pues ocasionó una variedad de dificultades, entre ellas, por ejemplo, problemas que se volvieron problemas filosóficos, como el problema de la nada y la creación de la nada. O sea, el propio problema de la creación, que es un problema teológico, se convirtió en parte de los problemas de la filosofía, porque, bueno, incorporó un elemento que no estaba en la cosmovisión de los antiguos. Los antiguos no se preguntaban si el mundo tenía un origen. No, no, claro que no. O sea, las cosas siempre han existido. Hay una cierta formación del mundo eventualmente, pero no un origen de la nada. O sea, en el diálogo El Timeo de Platón se habla del demiurgo que le da forma al mundo, pero le da forma, no lo crea de la nada. Esos son problemas que van a aparecer con el cristianismo. Y el cristianismo va a destacar, va a poner en una serie de dificultades, especialmente el cristianismo, por supuesto, para la recepción, digamos, occidental, o sea, europea occidental, más o menos destacada, por decirlo de esta forma, aunque en realidad lo correcto sería decir que la configuración histórica del discurso filosófico durante los 1000 años que duró prácticamente la Edad Media, no se reduce a la Edad Media cristiana. Lo correcto sería hablar de la impronta de todas las religiones abrámicas que incorporaron diferentes problemas filosóficos. Los judíos tienen su propia tradición filosófica medieval, pensemos en Alkender, pensemos en Maimónides. Los árabes son decisivos. Fueron puros musulmanes los que trajeron a Aristóteles de vuelta. Se les debemos a Aristóteles a los musulmanes, por ejemplo. Y también en el interior de sus propios debates teológicos, pues hay como cierta recurso al estudio de Aristóteles, y que de hecho fue, o sea, no están separados unos de otros, por supuesto que no, están entrelazados unos con otros. O sea, una de las fuentes más importantes de Tomás de Aquino fue Averroes. O sea, no solamente porque a través de él accede a los textos de Aristóteles, a la tradición aristotélica, sino que justo los comentarios de Averroes a Aristóteles van a ser decisivos en la formación del discurso de Tomás de Aquino, razón por la cual, por cierto, estuvo proscrito por la Iglesia durante 200 años. Y ya después dijeron, no era tan malo, nos vamos a volverlo santo. Pero bueno, eso no fue tan inmediato como podríamos pensar, porque como les he dicho, la relación entre filosofía y teología, y de filosofía y religión, es muy compleja, ¿no? Es especialmente compleja. La teología por lo menos tiene una aspiración decisiva de incorporarse en un debate racional, ¿no? Vamos a llamarla en sentido amplio una ciencia, en sentido amplio. O sea, es un discurso racional. La religión no es un discurso racional necesariamente. Se puede integrar una sistematización racional de la religión, y una parte muy importante de esa sistematización se llama teología, pero la religión de suyo no es una cosa científica, ni tiene que serlo. Entonces yo no voy a ir con la señora de las empanadas a exigirle pruebas de su fe y a ver, no, pero a ver cómo está eso de que usted cree y no, por favor. O sea, la religión se vive de 1000 maneras que eventualmente no tienen que ver con los ámbitos de preocupaciones de la filosofía, no necesariamente. Y es antifilosófico incluso estar, ¿cómo se llama?, exigiéndole a la gente que justifique cosas que pues simplemente son importantes para ellos y ya está, ¿no? Pero bueno, ahí está ese tema. Vamos a cerrar un poco esta primera etapa, porque lo que quiero que discutamos ahora son lo que históricamente se llaman los argumentos con los que se prueba la existencia de Dios. Entonces vamos a empezar con un argumento clásico que va a tener varias formulaciones. No todas sus formulaciones son del periodo medieval, pero se conoce como el argumento ontológico. O sea, en esta relación, o sea, ¿qué puedo decir racionalmente acerca de Dios? Entonces, el argumento ontológico es una prueba racional a priori, o sea, sin ocurrencia de la experiencia, a partir del cual puedo deducir. ¿Sí? O sea, lo que se pretende aquí es una deducción de la existencia de un ser necesario por vía de la pura razón.
Y bueno, uno de los primeros, o quizá el primero en formular el argumento ontológico, es un filósofo teólogo medieval que se llama Anselmo. San Anselmo, por cierto. San Anselmo de Canterbury. Entonces vamos a hablar de un poco solamente por razones económicas. O sea, lo único que quise insistir es que no es la única manera. Hay otros filósofos que responden a otras tradiciones que de hecho que deben ser considerados como parte de Occidente. Cuando hablamos de estos filósofos como Avicena, por ejemplo, es un filósofo occidental, si tomamos en cuenta que pues, desarrolla su obra en el territorio que ahora es España. O sea, hay que poner las cosas en contexto, ¿no? O sea, los musulmanes forman parte de la historia de Occidente, aunque a algunos no les guste tanto. Y es importante destacarlo, solo que por razones económicas vamos a hablar solamente del occidente cristiano. Bueno, Anselmo de Canterbury pensaba, este es el argumento ontológico según Anselmo de Canterbury. Primero, esta es la cuestión. Puedo pensar lo más grande. Y aquí es donde aquí estamos hablando ya de filosofía pura y dura, así que hay que poner mucha atención. Esta relación entre el pensamiento y la realidad, algún tipo, la que sea en sentido amplio, lo que consideramos que es real, es un tópico que abarca la tradición filosófica desde sus orígenes con Parménides, por lo menos, a los filósofos presocráticos, los más antiguos de los antiguos, se preguntaban acerca de la correlación entre el pensamiento y la realidad. Sí, entonces, si puedo pensarlo, algo es. O sea, no puedo pensar la nada, digámoslo de esta forma. Si pienso en algo. Y si pienso en algo, considero, por lo menos para efectos del pensamiento, que eso que pienso tiene realidad. O sea, tiene realidad en la medida en que me refiero a ello como un algo acerca de lo cual puedo discurrir. Espero que me sigan en este punto porque es decisivo. O sea, pensar es pensar algo, y pensar algo es pensar en un algo acerca de lo cual se pueden predicar, decir, no sé qué. Es grande, bonito, pequeño, gordo, flaco, se ponen predicados. Entonces hay una correlación entre el pensamiento como esta actividad intelectual de referencia hacia algo. De hecho, ese es el asunto, justo si alguien me exige que les diga dónde está el meollo, el asunto crucial de la filosofía, está en eso que los antiguos llamaban logos, que está en la palabra teología y está en la palabra de todas las ciencias. Y logos quiere decir precisamente hablar acerca de algo, dar cuenta acerca de algo, explicar. Entonces, en la filosofía medieval se utilizó el concepto de logos, se tradujo como ratio, o sea, razón. La razón es esa capacidad dialógica de, por el recurso del lenguaje, explicar algo acerca de algo. En esa medida, pues, ese decir acerca de presupone justo un pensar aquello de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces existe una correlación entre pensar y el objeto del pensamiento, el algo acerca de lo cual estoy pensando. Entonces Anselmo decía, bueno, puedo pensar lo más grande, y lo más grande tiene que ser lo más grande de lo más grande, porque de otra forma, ¿sí? Si existiera algo más grande que lo más grande, no estoy pensando lo más grande, sino justo algo que no es lo más grande. Vamos a decirlo de otra forma. Este argumento es de tan simple, es difícil al principio porque es súper simple. ¿Sí? Lo más grande es algo que es. ¿Sí? Primera premisa, vamos a desarmarlo. Segunda premisa, lo más grande es algo, si es algo que es, ¿sí? Pues es lo que es y no su contrario. O sea, lo que no es. Y bueno, siguiente premisa. Ahora sí vamos a hacer ya construir el argumento. Si hay algo más grande que lo más grande, entonces lo más grande no es lo más grande. Parece un trabalenguas, pero vean que es súper simple. Si hay algo más grande, o sea, si esta dimensión de lo más grande se puede predicar de algo diferente que esto
algo que consideré aquí como lo más grande, o sea, si hay un predicado que se le puede atribuir a este objeto que es lo más grande, entonces esto que asumí al primer principio no es lo más grande, sino justo el más grande que ese. Y si hay algo más grande que ese más grande, entonces el anterior tampoco es lo más grande. De tal manera que aquí el punto es que lo más grande tiene que ser el atributo de uno que no permita ser su contrario. O sea, justamente que no permita ser lo que lo ponga en contradicción. ¿Sí? Entonces, si puedo pensar lo más grande de lo más grande, el argumento dice, por lo tanto, ¿sí? Dice, por lo tanto, existe. ¡Tarán! Ya. Si puedo pensar lo más grande existe, porque la opción que pondría en cuestión la realidad de este objeto que estoy pensando como lo más grande, pues justamente no puede ser otra cosa que algo más grande que ello. Lo más pequeño no contradice a lo más grande lo subsume. La única opción de contradicción de lo más grande es que lo más grande no sea lo que estoy realmente pensando, pero si efectivamente lo estoy pensando, no queda otro recurso que afirmar su existencia. Por lo tanto, existe lo más grande. Esta es la primera formulación, es la formulación de Anselmo de Canterbury. Sí, de San Anselmo. Esta es la versión de San Anselmo. Ahora vamos a poner otra versión del argumento ontológico, pero hasta aquí esta está clara, ¿no? Creo. Segunda versión del mismo argumento. Antes de empezar a destruirlo. Vamos a poner la versión de Descartes. Descartes tiene un procedimiento muy interesante porque, bueno, como ustedes saben, Descartes se preguntaba ¿de qué puedo estar seguro? Es el recorrido que emprende Descartes, ya estamos en la modernidad, ya estamos en un horizonte muy diferente, y Descartes se pregunta, ¿de qué puedo estar seguro? Y dice, bueno, no puedo estar seguro de las cosas que tengo a mi alrededor, porque a veces sueño que las veo y en realidad no las estoy viendo, sino que estoy soñando. Entonces dice Descartes, tengo que encontrar una forma de descubrir esto, ¿no? A ver, aquí hay una duda. De logos a ratio. Bueno, simplemente logos, ratio es la forma en la cual logos fue traducida a la lengua latina. O sea, logos se tradujo como ratio y ratio se tradujo en español como razón. Algunos filósofos piensan que no son estrictamente, ¿cómo se llama? Uno traducción del otro. No vamos a entrar en esa complicación, toda vez que entendamos razón simplemente con la facultad de dar cuenta a través del lenguaje acerca de lo que son las cosas. O sea, y de dar cuenta en el sentido de explicar, justificar. La razón es la posibilidad de justificar, explicar, precisamente dar razones. En ese sentido estamos entendiendo razón, y claro, dar razones a través del lenguaje. Logos tiene una afiliación puntual con el tema del lenguaje, del hablar, del decir. Entonces, bueno, ese es como lo que corresponde. Espero que haya quedado claro ese tránsito. Descartes se preguntaba, volviendo acá, ¿de qué puedo estar seguro? Y entre las cosas que se pregunta si puede estar seguro, pues es primero de qué puedo estar seguro, ¿no? Piensa Descartes. Y bueno, la respuesta de Descartes es que puedo estar seguro de que existo. Yo existo, dice Descartes. Eso famosamente dice Descartes. Pienso, luego existo. ¿Por qué? Porque dudo. O sea, dudo de que las cosas que se permanezcan a mi alrededor sean verdaderas, y el resultado de esa duda metódica es precisamente darme cuenta de que no puedo dudar de que estoy dudando, y por lo tanto no puedo dudar de mi propia duda, no puedo dudar de mi propio pensamiento. Bueno, si esto es cierto, que existo, entonces, y existo porque no puedo dudar de mi propio pensamiento, mi pensamiento tiene dos
bueno, de aquí de la existencia se deduce la existencia del hecho del pensamiento. Y el pensamiento tiene dos figuras. O sea, hay dos tipos de objetos del pensamiento. Descartes le llama ideas. ¿Sí? Estas ideas son, de un lado, lo que él llama las ideas adventicias, que dependen de la experiencia, para decirlo por economía. O sea, son ideas como el rojo. Si yo quiero saber lo que es el rojo, tengo que verlo. Alguna vez no me puedo formar esa idea sin ver las cosas. Y así con todas las cosas que prácticamente existen. Tengo que haber tenido la experiencia de una silla. No la puedo deducir de la nada. La silla tengo que verla. Y así se forma la idea de silla. Pero hay ideas como la perfección, que Descartes le llama ideas innatas. O sea, que ya las traigo por default. Ya están incorporadas en mi cabeza de alguna manera. Y entre esas ideas está la idea de la perfección. Entonces dice Descartes, la perfección es una idea que no es adventicia, definitivamente nada es perfecto. Yo mismo no soy perfecto, porque aquí hay una adenda importante. Descartes dice, pienso, luego existo, pero luego dice, ¿durante cuánto tiempo? Y dice Descartes, mientras piense. Así dice el texto de Descartes, es decir, estoy mediado por la finitud. Soy una criatura finita, empiezo y termino, me acabo. Mi vida es un curso breve, empieza, termina. Entonces no voy a existir para siempre. Mientras piense, yo existo. Importante. Entonces, soy temporal. De tal manera que pues me acabo, no soy perfecto, me equivoco, de hecho. Entonces, como me equivoco, o sea, de hecho así empezó esto, o sea, ¿de qué puedo estar seguro? Toda vez que es claro que me equivoco. Dice, soy finito y me equivoco, dice Descartes en su texto. Entonces Descartes dice, bueno, la perfección tiene que venir de algo que es perfecto, que tenga ese atributo de ser perfecto. Y entonces, pues ese atributo solo se le puede atribuir a Dios, que no tiene ninguna imperfección, es infinito, no se equivoca. Entonces, si tengo la idea de la perfección y esa idea debe tener algún origen que no está en este mundo ni está en mí, porque yo soy imperfecto, esa idea...